En un video anterior les había contado sobre qué es el mercado. Esto es importantísimo cuando queremos invertir y nos va a ayudar a entender muchísimo las dinámicas de la bolsa de valores y de diferentes activos financieros, criptomonedas, etcétera, etcétera, porque son diferentes mercados. Si usted no ha visto ese video, pues lo invito a que vaya y lo vea, se lo voy a dejar en alguna parte de la pantalla o en la descripción del video. Bueno, vamos a dar un paso más adelante. Existe oferta y demanda. Tal vez ustedes están cansados de escuchar esto, pero la oferta y la demanda están muy relacionadas con el mercado. Y también están relacionadas con dos términos que se utilizan mucho en las inversiones, que son mercado alcista y mercado bajista. En inglés se le llama bull market and bear market, haciendo referencia a dos animales, bull, que es el toro, y bear, que es el oso. Entonces, el toro hace referencia a el mercado alcista. Por eso en Wall Street existe un toro. Y el bear market hace referencia al mercado bajista. En ambos casos son decisiones que tomamos los individuos. Porque recuerden que los individuos hacemos parte del mercado y somos los que contribuimos a que el mercado crezca o disminuya. Lo mismo pasa a nivel individual con una empresa. Somos los inversores los que contribuimos a que esa empresa crezca o que esa empresa pues, se vaya a pérdidas. Bueno, también algo muy importante que influye en las decisiones de los inversores, obviamente, es el manejo y la administración que hacen los dueños de la empresa, los administradores de la empresa. Dicho esto, entonces tenemos oferta y demanda. Esto es importantísimo porque en las inversiones también tenemos algo que se llama commodities y es un nicho muy interesante para invertir, se los digo. Yo invierto en commodities también. Los commodities son las materias primas. Las materias primas son cíclicas, es decir, temporadas en las que hay abundancia de esa materia prima y hay temporadas en las que hay escasez de esa materia prima. Sucede, por ejemplo, con el maíz, con el trigo, con el petróleo, sucede, por ejemplo, con diferentes minerales. Entonces, hay épocas de bonanza y hay épocas de escasez. Esto también nos lo dice la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en los 7 años de abundancia que tuvo Egipto y los 7 años de escasez. Y bueno, en muchas otras partes de la Biblia también nos muestra que hay momento de sembrar, momento de recoger, momento de hacer buena administración, etcétera, etcétera. En otros videos se los voy a compartir también. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Sobre todo en las commodities. También sucede en otras empresas que no son commodities, pero también son cíclicas. Entonces hay que entender las dinámicas del mercado. Cuando hay abundancia de una materia prima o de un producto, hablando pues ya en términos de empresas que no usan materias primas, pero cuando hay abundancia de algo, el precio de ese algo, de ese producto o de esa materia prima, de ese material, cae porque hay abundancia. Les doy un ejemplo. Esto sucede también a nivel de su barrio. Si en su cuadra hay un solo puesto de arepas, seguramente esa persona puede cobrar un precio más o menos costoso porque no tiene competencia, porque hay escasez de esas arepas. Pero si en esa misma calle hay 5 o 10 puestos de arepas, adivinen qué pasa. Cuando hay competencia, cuando hay abundancia de un producto, los precios caen. Lo mismo sucede en los ciclos donde hay abundancia de una materia prima. Como inversores, ¿por qué es importante esto? Es importantísimo, porque es que cuando uno entra en las inversiones, uno empieza a ver unas gráficas y entonces uno empieza a ver que la gráfica va para arriba y si uno no hace ningún tipo de análisis, si uno no sabe, por ejemplo, que ese commodity, en realidad hay abundancia de eso y va a empezar a caer el precio de ese commodity o el precio de esa acción y uno simplemente compra porque ve que está arriba, pues eso no es para nada sabio. ¿Y qué sucede entonces en las épocas donde hay escasez? Cuando hay escasez de trigo, cuando hay escasez de maíz, cuando hay escasez de petróleo, por ejemplo, en las guerras, que ustedes se dan cuenta que cuando hay un conflicto y se cierra, por ejemplo, o se impide enviar petróleo de un lugar a otro, etcétera, etcétera, el precio del petróleo se dispara. ¿Por qué sucede esto? Porque empieza a haber escasez, o sea, no es la misma bonanza de petróleo que había antes. Esto es un ejemplo. Pero sucede lo mismo con todos los commodities. Cuando hay escasez es donde empieza a subir el precio de ese commodity. Hay que aprender a hacer análisis de las gráficas en ese sentido. Pues más adelante les voy a enseñar con la gráfica misma, les voy a enseñar esto, pero pues en los primeros videos que estoy haciendo les estoy enseñando la teoría y también lo estamos relacionando con la realidad, porque es que esto lo vemos todos los días. Por ejemplo, ustedes saben, o si no sabían, pues yo tengo un bebé de 2 meses y medio y ha sido una experiencia maravillosa, pero fíjense lo natural que es este tema de la oferta y la demanda. Hay un término que se llama alimentación por demanda, que hay que alimentar al bebé de acuerdo a la demanda que haga el bebé. Entonces, el bebé es el que va a hacer que la mamá produzca más leche o menos leche. ¿Cómo lo hace? Pues a medida que el bebé pide comida y cada vez que se alimenta en el seno, está incentivando a que el cuerpo de la mamá produzca más leche. Esto científicamente está explicado. Ustedes lo pueden buscar y es una realidad. Si el bebé demanda más leche, la mamá va a producir más leche. Fíjense que si hay demanda de algo, pues la oferta tiene que subir. Si la demanda es mayor que la oferta, el precio de ese activo sube. Eso es natural. Por ejemplo, hace unos meses, creo que el año pasado, hubo una catástrofe con un accidente en España. Creo que unos trenes chocaron, bueno, una catástrofe allí. Y el precio del transporte se disparó. ¿Por qué sucedió esto? Déjenlo en los comentarios. Pero si ustedes es alguna de esas personas o conoce alguna persona que se quejaba y señalaba a los dueños de los negocios por subir precios, pues usted no ha entendido nada de economía y tiene que ir a aprender de economía. Porque es que de nada le sirve a una empresa seguir cobrando lo mismo cuando la demanda, o sea, la demanda es superior a todo y la demanda exige una subida de precios. Usted no gana nada cobrando lo mismo
si las otras van a subir precios. Y no va a ayudar a mucha gente porque si usted tiene una empresa que transporta 100 personas y son miles las personas que están demandando ese transporte, usted no está haciendo absolutamente nada. Usted tiene que aprender de economía para dejar de juzgar cómo son las dinámicas económicas, porque siempre que hay escasez de un activo, ese activo sube. No es que esa persona quiera ser usurera, no es que ese empresario es un desgraciado, no señor. Usted tiene que aprender que cuando hay escasez de un activo, ese activo se valoriza más y eso aplica para todo, bienes raíces, etcétera, etcétera. Haga análisis y se va a dar cuenta. Nadie está estafando a nadie porque la persona, el cliente, es libre de pagar lo que le están pidiendo. Nadie le está obligando con una pistola en la cabeza a pagar por un activo. Pero cuando hay escasez de un activo, es natural en el mundo de la economía que ese activo suba. Y cuando hay exceso de ese activo, es natural que ese activo baje de precio. Bueno, entonces esa es la reflexión para hoy. Pronto vamos a empezar a poner esto allá en las gráficas para que lo entendamos. Pero si esto queda claro desde ahora, ustedes no van a tener problema cuando lo pongamos en las gráficas. Saludos.